Entonces ya estamos a punto de terminar el libro de Santiago. Entonces en realidad Santiago nos va a decir todo lo que nos necesita decir. Y después vamos a descansar de Santiago. Y así que vaya a Santiago capítulo 5. Entonces hace unas semanas atrás veíamos, ¿cierto?, acerca de la actitud que debían tener, ¿cierto?, los creyentes ante las injusticias. Porque el hecho de que seamos cristianos no significa que estamos libres de todas las injusticias, ¿no? No, ahora soy cristiano y nadie puede ser injusto conmigo, no voy a pasar injusticia, no. Entonces, ¿cuál debía ser nuestra actitud ante las injusticias? Ante la opresión, ¿recuerdan? ¿Qué debíamos tener? ¿Qué? Paciencia. Y también, ¿qué? Recordar que Maranata, por mano. Ah, ya, sí. Maranata. Entonces, ante la injusticia no tenemos que ir con una bandera ahí a la calle a protestar, ni andar encendiendo fogatas, ni ir golpeando cacerolas. Las cacerolas están para hacer comida, no para otra cosa. Entonces, los cristianos lo que debemos recordar es: el Señor viene. ¿Hay injusticia? Sí, pero el Señor viene. ¿Hay opresión? Sí, pero el Señor viene. Y Él dijo que en el mundo, Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, así que no se sorprenda. Y como decía el jueves yo a los hermanos, y les motivo a venir los jueves. Estamos pasándolo bien, ¿cierto?, en el estudio de la vida de Cristo. Hemos seguido los pasos de Cristo, ya llevamos como 3 años. Desde que Él vino, nació, y ya estamos casi entrando en el tiempo de su crucifixión. Entonces, yo le decía al hermano, ¿sabe? Creo que esta semana que hemos estado viviendo, y sin lugar a duda, no creo que me equivoque, que ha sido el tiempo donde usted más ha orado. ¿Amén? Ya sea honesto, pues. ¿Amén? Yo le digo que he orado más que antes. ¿Y usted? Oh, no, dejen el orgullo a un lado, hermano. Sí, mire, Dios de alguna manera nos hace orar, ¿cierto? Pero quisiéramos que nos hiciera orar de otra manera. Él quiere que oremos de otra manera. Pero a veces Dios tiene que apretarnos un poquito. Y estamos muy cómodos ahí, felices, descansando y viviendo la vida como el mundo la vive. Y todo bien, toda una fe grande, un Dios grande. Y el Señor nos remeció un poquito. Y resulta que nuestra fe no era tan sólida, y nuestros enfoques no eran lo que pensábamos que eran, ¿no es cierto? Pero le damos gracias a Dios que en medio, hermanos, de las aflicciones, de las injusticias, debemos recordar que Cristo viene. Y cuando Él venga, hermanos, habrá verdadera justicia. Cuando Él venga, ¿ya? No esperemos otra cosa antes. Y ahora Santiago nos va a decir que cuando estemos en aflicciones o viviendo crisis, debemos tener cuidado de actuar de alguna manera para salir de esas circunstancias en las que nos encontramos. Y Santiago, como un buen consejero, después de hablar con su paciente, le indica los pasos que debe dar, como cuando él enfrente, ¿cierto?, los distintos escenarios o las distintas circunstancias en su vida. Entonces, cuando te encuentres en esta situación, de esta manera debes actuar. Cuando te encuentres en esta otra circunstancia, tienes que actuar de esta otra manera. Y cuando te encuentres en esta otra condición, debes actuar de esta manera. Entonces, así como Santiago le está escribiendo a los creyentes que fueron dispersados
¿cierto?, en la persecución contra los cristianos, y sufriendo, ¿cierto?, la persecución y las injusticias. Entonces, como les dijo a ellos, también nos dice a nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nos encontremos en estas circunstancias? Entonces, hermano, aquí no tenemos que improvisar. Dios no nos da libertad para improvisar. Él nos dice, cuando tú te vayas a encontrar en estas circunstancias, así te debes comportar. Entonces, capítulo 5, vamos a ver, creo que este es el penúltimo mensaje de Santiago. Dios mediante, si el Señor no viene esta semana, bueno, el capítulo final le diremos al mismo Santiago que nos predique los últimos versículos, allá en el cielo. Pero si el Señor no viene, el próximo domingo vamos a terminar con Santiago, ¿ya? Y cuando lleguemos al cielo, usted dígale todo lo que quiera a Santiago, pero no me lo diga a mí, ¿eh? Es Santiago el que nos escribe, ¿ya? Entonces, versículos 12 al 15 del capítulo 5 de Santiago. Versículo 12, hay 4 cosas que el Señor nos va a decir. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento en ciertas circunstancias? 4 cosas. La primera, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos, míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero sobre todo, es decir, por encima de las circunstancias que tú estás viviendo, por encima de todas las injusticias que tú estás viviendo, el Señor le había dicho que debían tener paciencia en sus circunstancias, en la opresión, en la injusticia, que en medio de las circunstancias de adversidad, no nos dice que debemos quejarnos. Nos dice que en medio de las circunstancias adversas que podamos estar viviendo, dice la palabra, no juréis. No juréis. Cuando hablamos de jurar, bueno, en el Antiguo Testamento era muy común la costumbre del pueblo judío en cuanto a jurar, a hacer un voto, era una costumbre. Pero Santiago le dice a los creyentes que no deben jurar. Cuando uno jura, está haciendo un pacto entre dos. Cuando yo hago una promesa, o sea, me estoy comprometiendo, quiero hacer un voto y yo me comprometo a mí mismo, me obligo a mí mismo en algo, en ciertas circunstancias. Cuando entonces hace un voto, uno me obligo a. Es como cuando usted se casó. ¿Se acuerda? Sí, bueno, que nadie me explicó cómo era la cosa. Entonces uno se obliga. Se obliga. El hombre se obliga a. La mujer se obliga a. ¿Cierto? Es una obligación. Entonces, hago un pacto entre dos. Y si yo hago un voto, entonces en realidad hago un juramento. Entonces lo que yo estoy haciendo es que yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para garantizar que lo que yo he prometido, lo que yo he acordado, lo voy a cumplir. Entonces pongo un testigo para cumplir aquello que yo me he determinado, me he obligado a hacer, ¿ya? Entonces, cuando estamos en situaciones adversas, en realidad, y a veces en estados emocionales muy
complicados, muy afligidos, muy turbados, con grandes crisis, somos prontos a hacer una promesa a Dios, ¿no es cierto? No sé si a usted le ha pasado, ¿ya? Pero le hacemos una promesa a Dios, le hacemos una promesa al esposo, le hacemos una promesa a la esposa, le hacemos una promesa a los padres y decimos, Dios, mira Dios, si tú me das un trabajo, yo te prometo. El estudiante dirá en su aflicción del examen final, el único ramo que le falta y de eso depende su carrera, Señor, Dios, si tú me haces pasar este ramo, yo te prometo. ¿Ya? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y aún a veces en la enfermedad, Señor, si tú me sanas, yo te prometo. ¿Cuántas promesas hizo usted? Y que en un momento de aflicción usted la hizo y resulta que cuando el Señor le dio el trabajo, el Señor lo sanó. Señor, si tú me sanas, no voy a dejar de venir ningún día a la iglesia. Señor, si tú me sanas, no voy a dejar de leer la Biblia ni orar todos los días. ¿Y Dios cumplió? Sí. Le dio trabajo, lo sanó, lo levantó, solucionó su problema matrimonial, la situación de sus hijos y Dios dice, yo cumplí mi parte. ¿Y tú? Es que Señor. Entonces, mire, uno tiene que tener cuidado cuando hace algo así. Mire, veamos un caso que es, y vamos a aclararlo al tiro también, ¿eh? Jueces, capítulo 11. Jueces, capítulo 11. El tiempo de los jueces, vamos a hacer quizá unos mensajes, una serie de mensajes, 2 o 3 mensajes relacionados con el libro de Jueces, que creo que es ad hoc para estos tiempos que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino en el mundo. Cada uno hacía el versículo lema, ¿cierto?, de todo el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces 11, aquí Jefté es contratado, ¿cierto?, para pelear por Israel. Y Jefté hace un voto a Dios. Y versículo 30 dice, hizo un voto, dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ahí Jefté dijo, Señor, si tú me das la victoria, cuando yo regrese victorioso, el primero que salga de mi casa, dice, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y dice el versículo 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, victorioso, ¿cierto?, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme.
Eso es hacer un voto, un juramento a la ligera. Ahora quiero aclarar esto. Que no es que Jefté ofreció un sacrificio a su hija, sino que el versículo, en realidad, la traducción debería ser versículo 31 dice: cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, o lo ofreceré en holocausto. No es y, es o lo ofreceré en holocausto. Entonces, ¿qué hizo Jefté con su hija? Fue consagrada al servicio de Dios. Por eso dice que ella nunca conoció varón. Jefté no pudo ser abuelo, su hija no pudo ser madre, porque él le dio palabra. No es que Jefté le ofreció un sacrificio, un holocausto a Dios, ¿ya? Si hubiese sido un animal, lo habría ofrecido en sacrificio. Pero fue su hija y la dedicó al servicio de Dios. Y en Eclesiastés capítulo 5, hablando acerca de los juramentos, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que haces mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. Pero en realidad, no debemos hacer a Dios ninguna promesa para salir de las circunstancias que estamos. No debemos decir al Señor: Señor, si tú me sanas, yo haré esto. Si tú me das un trabajo, yo haré esto. Si tú restauras mi matrimonio, Señor, yo haré esto. Si tú me sacas de esta en la que estoy, Señor, yo te prometo esto. ¿Ya? Sino que dice Santiago que en medio de la aflicción, dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es decir, que tu decisión, que tu determinación, tus razones, tú medites, que seas sereno, ponderado, ¿cierto?, para enfrentar la situación que estás viviendo. Y no prometas nada a Dios, sino que tú debes aceptar lo que te ha venido y lo que Dios ha permitido que venga a tu vida. Tú debes aceptarlo y no hacer una promesa, sino que soportarlo, resistirlos, ¿cierto? Y que no pongas a algo más como testigo de un voto, sino que si Dios te manda una enfermedad, si Dios te manda una adversidad, una aflicción, Señor, yo lo voy a soportar. Eso es lo que quiere decir, no hacer una promesa. Lo segundo, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe ser? Haga oración. En la aflicción, ¿qué debemos hacer?
Orar. En el sufrimiento, mire, es lo mismo que Pablo le decía a Timoteo. Y le decía, tú sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Esa es la idea. Que aquí, la idea es que en medio de la aflicción, tú debes aguantar. Bueno, hemos visto estas 2 semanas por la televisión las luchas que se han producido en la calle, ¿cierto? ¿Y qué hacen en este caso, los que están para cuidar la tranquilidad del país? Que son los carabineros, ¿cierto? Entonces ellos están ahí al frente. Pero ellos huyen. Ellos corren, escapan. Dicen, chiquillo, la cosa está media complicada. Arranquemos. ¿Dicen así los carabineros? No dicen eso. ¿Qué hacen? Están ahí, al frente. Yo estoy hablando de la responsabilidad que ellos tienen, ¿cierto? De la responsabilidad que ellos tienen de enfrentar estas cosas. Entonces, ellos tienen que estar ahí y después regresan a sus casas tan dañados como los demás. Ellos también tienen una esposa, también tienen hijos. Como los otros, también tienen esposa y tienen hijos. Y entonces le dice, tú, en la aflicción, sopórtala, aguántala, ¿ya? Sea lo que sea, ¿ya? Aflicción, calamidad, angustia, pobreza, desgracia, enfermedad, miseria, etcétera. En esas aflicciones, ¿quién esta tarde tiene aflicción? Levante la mano. ¿Quién tiene alguna aflicción? Mire, son poquitos. Pero levante la mano. ¿Quién tiene alguna aflicción? Bueno, mire, fíjese en aquellos que no levanten la mano, porque ellos no tienen ninguna aflicción. Pregúntenle cómo lo han hecho para no tener ninguna aflicción. ¿Ya? Pero la aflicción, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué voy a hacer? No sé cómo voy a salir de esto. Qué difícil, no puedo dormir, no puedo descansar. ¿Qué tiene que hacer usted en la aflicción? Ore, pues. Ore. No ande llorando, ni lloriqueando, ni golpeando la pared, ni tirándose al suelo, ni diciendo pobrecito de mí, nadie me quiere, me voy a comer un gusano, como alguien dijo. No, lo que usted tiene que hacer en la aflicción, sea la que ésta sea, ore. ¿Y sabe qué es lo que menos hacemos? Es lo que menos hacemos. Lo primero que hacemos cuando nos llega la aflicción, nos ponemos a llorar. Empezamos a reclamarle a Dios. Nos enojamos con medio mundo. Y lo que tenemos que hacer es, ore. Ore. Pero la oración no es el fin. O sea, no es que me pongo a orar, sino que la oración es que la oración me comunica con Dios. Es decir, cuando yo estoy afligido, oro, pero en la oración yo me comunico con Dios, tengo comunión con Dios. Y cuando yo tengo esa comunión con Dios, entonces, ¿qué va a pasar con mi problema? ¿Qué va a pasar con mi problema? ¿Qué va a pasar con mi aflicción? Va a desaparecer. Va a desaparecer. ¿Por qué? Porque me he comunicado con Dios. Estoy viendo a Dios. ¿Quién es ese Dios? Dice el Salmo 121. Que ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando yo estoy en aflicción y me pongo a orar, empiezo a ver a Dios, ese Dios creador de todas las cosas y que tiene el poder para hacer todo, que para Él nada es imposible. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hizo Ana en su pena?
¿Qué pasaba con Ana? Penina, ¿cierto?, la molestaba y le decía, mira, yo tengo hijo, tú no tienes. Y su esposo, que ni siquiera la comprendía, le decía, no te soy yo mejor que 7. Tenía alta estima ese hombre, ¿no? Entonces ella no la entendía. ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hizo Ana? Oró a Dios. Y después que oró a Dios, ¿cómo quedó? En paz. ¿Por qué? Porque ella tuvo comunión con Dios y vio a Dios, el Dios que todo lo puede hacer. ¿Ah? Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías cuando le llegaron con la historia de lo que había pasado con los que habían regresado del exilio? Cuando estaban, cierto, los muros quemados, las puertas, los muros derribados, las puertas quemadas, y el pueblo está en aflicción. ¿Qué hizo Nehemías? Oró y ayunó, y Dios le abrió la puerta y él pudo ayudar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Ruth? Cuando supo que había una orden firmada con el sello del rey para destruir a su pueblo Israel, ¿qué hizo Ruth? Oró y ayunó. ¿Y qué sucedió? Dios respondió. Dios respondió. ¿Qué hizo Jesús antes de ir a la cruz? Entonces, en la aflicción, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo hacemos? Como último recurso. Como último recurso. O sea, orar como el Señor quiere que oremos, generalmente es el último recurso. Porque cuando oramos, los ejemplos que vimos descansaron. Porque vieron a Dios. Entonces, cuando uno en la aflicción, lo que uno tiene que hacer es orar. Y Dios va a responder. ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es tu calamidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es? ¿Qué dice Dios que tienes que hacer? Orar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Orar. Segundo, o sea, tercero. Entonces, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanzas. Mire, Santiago, muy práctico. Muy práctico. ¿Ya? Entonces, hermano o hermana, recuerden a su esposo o a su esposa que cuando anda, camine para acá, para allá, para acá, para allá y se tome la cabeza y que vamos a hacer. Dígale, hermano o hermana, dígale, acuérdate de lo que dijo el pastor el domingo pasado. Dobla la rodilla, hombre de poca fe, dígale así. Dobla la rodilla, hombre de poca fe, y ora a Dios. Y hermano, usted dígale a su esposa también, cuando ella está con él, que no puede dormir y que los nervios, y mujer de poca fe, ora como dijo el pastor. Eso es lo que tenemos que hacer. Si Santiago es práctico, si tenemos la oración, y a veces usamos los últimos recursos, vamos aquí, tenemos una cartita bajo la manga, esto y lo otro, y después cuando nada resulta, vamos a ver si con la oración resulta. Y es lo primero, y Dios responde. Y entonces, si alguno está alegre, cante alabanzas. En la alegría, cuando se está de buen ánimo, cuando se está animoso, alentado, de buen ánimo, aunque para algunos es bastante difícil encontrarle un momento así, ¿eh? Que parece que nacieron en un día nublado, parece, ¿no? Pero cuando usted, perdón, hermano, pero cuando usted esté alegre, esté contento, cante,
salmodie, dice, ¿no? Cante salmos, ¿ya? Cante salmos. Cante alabanzas. Mire, Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cante alabanzas. Mire, cantar alabanzas a Dios no es solo, no solo está sujeto a que lo hagamos en estas cuatro paredes. En todo lugar. Está en el trabajo, está en el colegio, está en la universidad, va en el camino al trabajo, va en camino a donde sea, está haciendo la fila ahí para atenderse en el médico, lo que sea. Cante. ¿Está alegre? Cante. Si está afligido, ¿qué tiene que hacer? Ore. Pero si está alegre, tiene que hacer algo. ¿Y qué tiene que hacer? Cante. Mira, aunque su voz no sea la mejor, cante igual. Cante igual. ¿Ya? Tiene que alabar a Dios, cantar a Dios. No importa si su voz es la mejor o no, pero cante al Señor. Cuando teníamos a Freddy en casa, nosotros sabíamos cuándo él venía. ¿Por qué? Venía cantando al Señor, alabando a Dios, teniendo su adoración personal con Dios. Y él lo escuchamos de afuera cantar. Ahí viene el Freddy, porque viene cantando. Y eso significa que él viene alegre. Y entonces, hermana, cuando usted sabe a qué hora llega su esposo y llegan sus hijos, y van llegando a la casa y escuchan a la mamá, ¿qué está haciendo la mamá? Cantando. Y entonces, ¿qué dice el esposo y los hijos? La mamá está contenta. Podemos llegar tranquilos. Hermana, mire, si usted está afligida, si usted está con pena, sea una rabia, todo lo que sea, ¿qué tiene que hacer? Orar. ¿Se le va a pasar ese mal momento? ¿Ese genio se le va a pasar? Sí. Si está orando en verdad, se le va a pasar. Y luego de que se le pase, ¿cómo va a quedar usted? Contento, contenta. ¿Y qué va a tener que hacer? Cantar. Amén. Usted canta en la casa. Hermana, canta usted. Cante, pero al Señor. A Dios, adore a Dios. Adore a Dios. Ya, adore a Dios. ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel cuando Dios le abrió el mar rojo? Ahí María tomó el pandero y empezaron a alabar a Dios. Estaban contentos, adorando a Dios, alabando al Señor. Entonces, hermano, cuando usted esté contento, cante al Señor. Si su esposo le pone esa cara de esa amargada que tienen los esposos, que no le robe el gozo. Yo doy ejemplo, hermana Teresa. Yo no sé, pues, por lo menos yo hablo de lo que mi experiencia, ¿no? No sé los hijos, pero yo creo que es lo mismo. Nunca la he visto amargada ni triste. A lo mejor sí, ha tenido su momento, es humana, ¿no? Pero siempre alegre. Amén, ahí escuchó, ¿no? Entonces, pero otras personas no. Otras personas, ¿habrá algún momento de sol en su vida? Usted, si usted, hermano, si usted está alegre, cante al Señor. Alabe al Señor. Yo recuerdo muchos años atrás, visitando a un joven
estaba enfermo, estaba en una clínica por allá. Y después yo estaba esperando la micro para volverme a casa. Me vio un hermano en la micro, él justo para la micro, y yo no me di cuenta. Y me vio un hermano en la micro, a mí, que yo estaba esperando la micro. Y claramente me examinó, pues, ¿qué hace el pastor aquí? ¿Cómo se comporta el pastor aquí? No sabe que lo estoy viendo, que estoy sacando toda la película. Ya, pues, yo no me di cuenta, hasta que al domingo siguiente, él me dijo, pastor, lo vi. Yo no tuve la culpa, ¿eh? No dije eso. Sino me dijo, pastor, ¿sabe? Me alegré verlo, porque usted estaba esperando la micro y usted estaba cantando. Estaba cantando. Yo lo escuché cantar y cantaba. Yo me sentí contento porque me pilló bien. Pero hermano, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Póngase a cantar. En medio de cuando usted está alegre, cante al Señor. Alabe al Señor. Mire Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles. Todos los días del afligido son difíciles. Porque no sabe que tiene que orar, po. Y cuando ora, dejan de ser difíciles, pues. Más el de corazón contento, ¿qué tiene? Un banquete continuo. Es lo que vamos a tener el sábado, hermanito. Oiga, ¿sabe? A mí me gusta ir a los matrimonios, pero especialmente, ¿saben qué? De los matrimonios, ¿en qué momento? No es tanto de la cena ni de la comida, sino son cuando dan los cócteles. Porque son cosas así pequeñas, pero son sabrosísimas. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Le gusta a usted los cócteles? Sí. Ya, tiene que echar algo también el sábado, o sea. Pero ¿sabe? A mí, si fuera por mí, puro cóctel, Tomás. Oh, sí, pero es riquísimo, esa empanadita y tanta cosa rica. Entonces dice, pero el de corazón contento tiene que un banquete continuo que no se acaba. Que no se acaba. Entonces, dice el Salmo 40, versículo 3. Salmo 43. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puso un cántico, hermano, ¿qué? Nuevo. Había una cantante que tenía una canción del mundo, por supuesto, que decía, canto por cantar. Claro, pues si la gente del mundo no tiene una razón valedera, ¿cierto? Relevante para cantar, canto por cantar. Pero nosotros cantamos para adorar a Dios. Y ese cántico nuevo lo puso Dios en nuestra boca. Puso cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán. Entonces, hermano, cuando usted vaya, y vaya donde vaya, cante, sirve, no sé, pero adore a Dios. Tenga un banquete continuo. Y entonces, si usted está afligido, ¿qué tiene que hacer? Orar.
Si usted está contento, ¿contenta qué tiene que hacer? Cantar. Cantar al Señor. Tercero, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y en la enfermedad qué tenemos que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia. No marcar el número de la clínica o el número del médico. Oiga, doctor, ¿sabe que tengo este problema? Tengo esto, me duele aquí, me duele allá. O marcar, ¿sabe? Necesito hora para él. No es así la cosa, po. No es así como estamos haciéndolo. Lo primero que tengo que hacer es ¿qué? En la enfermedad lo primero que tengo que hacer es llamar a los hermanos ancianos de la iglesia. ¿Y quiénes son los ancianos de la iglesia? Los líderes de la iglesia. Y en nuestro caso, ¿quiénes son? Los líderes de la iglesia. El pastor y los diáconos. Perdón, hermanos diáconos. No puedo evitarlo, no puedo eludirlo. Y entonces, ¿qué tienen que...? Ahí estamos recomprometidos, hermanos diáconos. ¿Por qué? Porque si en la enfermedad los hermanos nos tienen que llamar para que lo primero que hagamos, cuando alguien se entera de que estoy enfermo, me van a empezar a llamar. Entonces yo tengo que estar bien con Dios. Tengo que tener mis buenos tiempos de oración, meditación en la palabra, pasar de rodillas delante de Dios, porque los hermanos me van a llamar cuando esté enfermo para que yo vaya y ore por ellos. ¿Cómo quedamos, hermanos diáconos? Bueno, el primero fui yo, porque yo tengo que estar con ustedes. Entonces, hermano, lo primero que usted tiene que hacer, ¿sabe por qué? Porque es la enfermedad, no solamente una enfermedad física. Cuando uno se enferma físicamente, no se enferma solo de la carne, se enferma del espíritu, del alma, de la mente. Y lo primero que se debe atacar es lo espiritual. Y para eso están los que deben ser los ejemplos, los que van adelante. Van adelante. Mire el Salmo 32, versículo 5, la experiencia del rey David. Salmo 32. Versículo 3 al 5 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, hermanos, las enfermedades siempre van a afectar la vida espiritual. Y en el Salmo que leíamos, era cuando David pecó con Betsabé y mantuvo ese pecado oculto por un año casi por un año. Y él dice que mis huesos se estremecieron. O sea, su cuerpo físico se dañó. Y entonces, cuando uno se enferma, cuando viene la enfermedad, las enfermedades producen cierto desaliento espiritual en la vida de las personas. ¿Y necesitan qué? Ayuda espiritual. Ayuda espiritual. Y dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Oren por él. Es una oración de intercesión por el enfermo. Este no es un enfermo en estado terminal, por si acaso, sino que es una enfermedad. Y oren por él ungiéndole con aceite. No es que el aceite es milagroso, sino que es el Señor lo dispuso así, ¿cierto? Quizás es a lo mejor para dar más seguridad, en este caso al enfermo. Porque recuerden que cuando Cristo hizo sus milagros, muchas sanidades, en algunos casos les dice a los que vinieron para pedir ayuda por alguno de sus enfermos, les dijo: vete, ya está sano. Ni siquiera lo vio, ni siquiera estaba cerca. En otras oró, en otras lo tocó. Entonces no fue el toque, no fue el poner barro en los ojos o poner su dedo en los oídos. No fue esa acción, sino que esa acción era para darle a ese enfermo una seguridad de que para afirmar en un sentido su fe. Porque a veces uno piensa como Naamán, ¿cierto? Naamán dijo, pragmático, estas enfermedades se sanan de esta manera. Él tiene que venir, tocar donde estoy enfermo y voy a quedar sano. Entonces él tenía una idea de que las cosas se dan de esta manera. Pero no, Dios sana de cualquier manera, ¿no es cierto? Jesús no necesitó estas cosas para sanar, porque él sanó a la distancia. Entonces era más por el enfermo, para que el enfermo tuviera firmeza, porque si el enfermo creía que así debía hacerse y eso afirmaba su fe, bueno, el Señor lo hizo de esa manera en distintos casos. Entonces probablemente a lo mejor el aceite puede ser algo así, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Lo primero que debe hacer el enfermo es lo que usted tiene que hacer: llame a los ancianos. Estoy enfermo, pastor, hermano diácono, sabe, estoy enfermo. Me gustaría que vinieran a orar por mí y me ungieran. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir y vamos a orar y le vamos a ungir, como la palabra de Dios dice, ¿ya? Y en el nombre del Señor, y la oración de fe, y en el nombre del Señor, ¿ya? Es el Señor el que sana, ¿ya? Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo, es decir, le va a liberar de la enfermedad. No es la oración que trae la sanidad, es Dios quien sana. Pero la voluntad de Dios se va a hacer. A veces Dios puede ser su voluntad de sanarlo físicamente, pero espiritualmente va a quedar bien. Va a quedar animado, alentado, confiado, aunque a lo mejor la voluntad de Dios no sea sanarlo. O puede ser la voluntad de Dios sanarlo, pero se logra, ¿cierto?, atacar el área espiritual y el área física. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. A veces las enfermedades son producto del pecado. Pero quiero aclarar que no todas las enfermedades son producto del pecado. Así que usted tenga cuidado. Oye, la hermana está enferma, el hermano está enfermo. ¿Qué pecado la ha cometido? ¿En qué andará? No piense eso. Puede que sí, pero puede que no. ¿Ya? Entonces, pero si hubiese pecado, recuerden la Santa Cena. Algunos están enfermos, algunos debilitados y unos, dice, duermen. ¿Por qué? Por pecado. Por pecado. ¿Ya? Y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Entonces ese momento se fija que llamar a los ancianos cuando uno está enfermo, entonces tiene que ver con mi vida espiritual, con mi relación con Dios. Y si mi enfermedad es
ha sido producto del castigo de Dios por mi pecado, y yo lo confieso, y entonces el Señor me va a restaurar a la comunión con Él. Y voy a recibir la ayuda espiritual de aquellos, las personas más idóneas, que son los líderes de la iglesia. Por eso yo decía, a nosotros los líderes es una gran responsabilidad que nos debe obligar a estar bien con Dios. A estar bien con Dios. Entonces, hermanos, cuando estamos en angustia y en aflicción, no debemos hacer una promesa a Dios, sino, Señor, lo voy a aguantar, lo voy a soportar. Nada más. No le prometa nada a Dios. Segundo, si estoy afligido, ¿qué debo hacer? Orar. Si estoy contento, ¿qué debo hacer? Cantar. Si estoy enfermo, ¿qué debo hacer? Llámalo así, antes de llamar al médico. Y a veces, quizás por la distancia, por el momento, uno puede orar. Hasta yo en momentos así he orado por personas por enfermedad por el teléfono y he podido orar. Pero si se da la oportunidad de ir, amén. Entonces, hermano, recordemos estas cosas en nuestra vida cristiana. Cómo reaccionar ante los distintos escenarios que nos toca vivir. Y como comenzamos casi a principios de año con Santiago, pero sed hacedores de la palabra, ¿y qué más? Y no tan solamente oidor. O sea, el fin no es oír lo que hemos oído esta noche. No es el fin, este es el comienzo. Entonces, ahora en esta semana, hermano, en esta semana, usted tiene que hacer esto. Yo no estoy aquí una hora, hermano, para decirle y que usted diga, qué lindo que fue, y sigo con mi vida. Entonces, mejor para que léalo la Biblia usted y nos evitamos esto, ¿no? Se evita usted esta lata de una hora, escuchar al pastor. No, sino que proponerse, Señor, ayúdame que en medio de mi adversidad yo pueda estoicamente soportar lo que estoy viviendo. Segundo, Señor, si estoy afligido, ayúdame a ser humilde y doblar mi rodilla y dejarte mi carga a ti. Y si estoy alegre, Señor, ayúdame a cantarte a ti. Aproveche eso. Y si estoy enfermo, antes de llamar a los médicos y todo, voy a llamar al hermano, al diácono, lo voy a llamar, o al pastor lo voy a llamar, decirle que estoy enfermo para que ore por mí. Entonces, esto es para vivirlo, para ponerlo en práctica. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tú estás trabajando en nuestra vida y Señor, ayúdanos que podamos, Señor, en medio de estas cosas, actuar como tú esperas que actuemos, Señor. Perdónanos por no hacer, por improvisar, por hacer aquello que creemos que es mejor, cuando tú ya lo has definido, detallado, cómo debe ser nuestra vida cristiana, aún en estas cosas que son de nuestro diario vivir. Señor, entonces ayúdanos como congregación, como creyentes, aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo como país, que podamos ser diferentes de los demás, de aquellos que no te conocen, de aquellos que no saben el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo antes de tu venida, y que estas cosas usted dijo que iban a pasar, pero se está indicando solo que tú vienes. Entonces ayúdanos en medio de esto, a compartir nuestra esperanza, el Evangelio con aquellos que no te conocen. Entonces, ayúdanos en esta semana a vivir como tú esperas que vivamos, Señor. Padre, gracias le damos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.